Hola a todos, mi nombre es Wendy Viridiana Yáñez Ceballos, estudio la licenciatura en Derecho en Ciencias Jurídicas de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de las sociedades mercantiles de aquí de México. Vamos a hablar cuántas sociedades hay, qué significa cada sociedad, qué es lo que cómo se constituye, ¿no? Bueno, empecemos más que nada a describir qué son las sociedades mercantiles. Son entidades legales formadas por una asociación de personas, ya sean naturales, jurídicas o una mezcla de ambas, para formar una empresa comercial o industrial, cuyo objetivo es la ejecución de actos de comercio con ánimo de lucro. En general, los actos de comercio son actividades sujetas al derecho mercantil, diferenciándose de las sociedades civiles, en cuyo objeto social no se contemplan actos mercantiles. Los miembros de la sociedad mercantil comparten un propósito común y se unen para enfocar sus diversos talentos y organizar colectivamente sus habilidades o recursos disponibles para lograr objetivos declarados o específicos. Las sociedades mercantiles tienen como características proceder por cuenta propia con denominación o nombre bajo un domicilio con patrimonio y capacidad propios. Son agrupaciones de personas que se han organizado para combinar sus recursos y esfuerzos en función de un fin común lucrativo. La variedad de tipos de sociedades mercantiles que existen permiten encontrar una que se adapte a las sociedades de tu negocio o emprendimiento. ¿Sí? Por ejemplo, los elementos de la sociedad mercantil son elemento personal, elemento patrimonial y elemento formal. El elemento personal está constituido por los socios, que son quienes reúnen sus esfuerzos y aportan el capital. El elemento patrimonial está formado por el cúmulo de bienes totales pagados por cada uno de los socios, para conformar los bienes, trabajo y el capital social. El elemento formal es el grupo de reglas relacionadas con la solemnidad que debe recubrir el contrato que da inicio a la sociedad como una persona jurídica. ¿Cuáles son los tipos de sociedad mercantil que existen? Bueno, existe la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad colectiva, sociedad de comandita simple, sociedad de comandita por acciones y sociedad cooperativa. A esto se le suman otros tipos de sociedades mercantiles regidos bajo la ley del mercado de valores, como por ejemplo la sociedad anónima promotora de inversión, que sus siglas vienen siendo S.A.I. Cualquiera de estos tipos pueden constituirse como sociedades de capital variable, añadiendo a la razón social de especificaciones de capital variable o sus siglas D.C.B. La sociedad anónima S.A. Este es el tipo de sociedad mercantil más usado y común en México. La responsabilidad de los socios únicamente capitalistas es por el monto de sus aportaciones. La sociedad responsabilidad limitada S.D.R.L. Este tipo de sociedad se integra por un máximo de 50 miembros, solamente por socios capitalistas, cuya responsabilidad se limita al monto de sus aportaciones. La sociedad por acciones simplificadas S.A.S. puede constituirse de un solo miembro, darse de alta de forma electrónica sin necesidad de un notario público, pero es necesario que todos los accionistas cuenten con un certificado de firma electrónica avanzada. También está la sociedad cooperativa S.S. Requiere un mínimo de 5 socios para constituirse. Puede adaptarse en dos regímenes de responsabilidad de los socios, ya sea limitada, que es S.C.L, o suplementada, S.C.S, pero todos los miembros tendrán igualdad esencial en derechos y obligaciones.
Existen 3 tipos de sociedades cooperativas, ya sea de ahorro y préstamo, o también de producción de bienes y o servicios ordinarios o de participación estatal. También de consumos de bienes y o servicios a partir de un mínimo de 25 socios. Se rigen además por la ley para regular las actividades de la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo. La sociedad anónima promotora SAPI es S.A.PI. Es considerada por la flexibilidad estructural que otorga a las pymes en México. Permite diferenciar los derechos de cada uno de los socios que integran y presentan facilidades para la entrada y salida de los socios. Se rige por una regulación especial, la Ley del Mercado de Valores. Bueno, hablando un poquito acerca de la sociedad, tenemos la sociedad de nombre colectivo. Este tipo de sociedad hay socios capitalistas y socios industriales, los primeros aportan al capital mientras que los segundos contribuyen con su trabajo y reciben un sueldo. La sociedad comandita simple se compone por 2 o más socios sin un mínimo de capital. Se designan socios comanditados quienes responden de las obligaciones de las empresas y comanditarios quienes responden solo por sus aportaciones. La razón social se crea con el nombre o nombres de uno o más socios comanditados y las palabras y compañía. Sociedad responsabilidad limitada se constituye a partir de 2 hasta 50 socios, quienes aportan un capital mínimo de 3,000 pesos. Los socios responsables de las obligaciones de la empresa únicamente hasta el monto de sus aportaciones. La sociedad anónima se constituye a partir de 2 socios quienes establecen el monto mínimo de capital social en el contrato social y cada uno de los cuales suscribe por lo menos una acción. La sociedad comandita por acciones se constituyen a partir de 2 o más personas físicas morales sin un capital que se designa socios comanditados quienes responden a las obligaciones de la empresa, así como comanditarios que responden solo por sus acciones. Sociedad cooperativa se constituye a partir de por lo menos 5 socios, todos ellos personas físicas, a partir de intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua. Existen 3 categorías: de consumo, de producción y de ahorro y préstamo. Bueno, como ya sabemos, todo esto no es de que uno no los inventemos de todas las sociedades que existen. Estas están estipuladas en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el artículo 1. Ahí podemos encontrar todos estos tipos de sociedades que ahí nos las especifican, ¿sí? La sociedad por acciones simplificadas puede constituirse de un solo miembro y darse de alta, como ya lo sabemos, de forma electrónica sin necesidad de un notario. Un ejemplo de ella es el grupo ERDES, S.A.DCB, ¿sí? Las sociedades anónimas, tenemos un ejemplo que es Bimbo, S.A.DCB, elaboración y distribución de productos alimenticios. De responsabilidad limitada, tenemos el ejemplo de la empresa que muchos conocemos, Mave México, Dr.L.DC.B. Es una fabricación de muebles de cocina. Sociedad colectiva. De la sociedad colectiva tenemos una empresa que muchos utilizamos y más ahorita en la actualidad, que se llama FedEx, ¿sí? Federal Express Holdings México y compañía, S.N.C.D.C.B. Sociedad de comandita por acciones, tenemos la empresa Coca-Cola FEMSA, S.A.D.C.B. FEMSA. Las de sociedad cooperativas, aquí tenemos una sociedad cooperativa de trabajadores de Pascual, es sociedad cooperativa de Pascual, S.C.L. Sociedad de comandita simple, tenemos a la empresa de minería Cobre y Bronce, S.N.C.B.
C. Punto. Espero que les haya gustado un poquito acerca de estas sociedades mercantiles que tenemos, que como bien lo dijimos nos ayudan a tener una mejor constitución de una empresa. Debemos de checar qué tipo de empresa es la que se va a aperturar, qué es lo que se va a elaborar, qué es lo que se va a manejar, para que puedan saber qué tipo de sociedad mercantil van a crear. Esto ha sido todo. Muchas gracias.